Entonces el carcelero los sacó y les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Este es el pastor Alan Rodríguez de la iglesia Fuente de Vida en Ciudad Colón, San José, Costa Rica. Esperamos que seas bendecido por esta palabra. Yo le voy a invitar que usted abra su Biblia en 2 de Crónicas, en el capítulo 14. Vamos a sacar un ratito para leer, porque a mí me gusta el contexto de cuando leemos la Biblia, leer contexto, y porque también vamos a estar hablando de un personaje aquí que nos va a ilustrar muchas cosas importantes, y entonces quisiera que supiéramos por lo menos todo acerca de este hombre, que es un rey en el Antiguo Testamento, rey de Judá o del Reino del Sur, llamado Asa. Asa. 2 de Crónicas capítulo 14. El primero de Reyes 15, el 9 al 12, también habla acerca de este rey. Da unos detalles más ahí, pero es más completo este relato de 2 de Crónicas. Vamos a leerlo. Yo voy a leer, espero leer bien, porque es que a veces, usted sabe, cuando ya uno jovencillo, ¿verdad? A veces le falla la vista y a veces el enfoque, usted sabe, esos que tienen, ya estos anteojos míos tienen como 5 capas, para ver si acaso. Bueno, dice capítulo 14, versículo 1. Durmió Abías con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David. Reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años. Asa hizo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios. Les cuento que en 1 Reyes dice que 40 años fue que reinó este hombre Asa. Bueno, y dice, versículo 2, Asa hizo lo bueno y recto ante los ojos de Jehová su Dios, porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de Asera, esa era una diosa, y mandó a Judá, que buscara a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiera por obra la ley y sus mandamientos. Quitó asimismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes, y estuvo el reino en paz bajo su reinado. Edificó ciudades fortificadas en Judá, por cuanto había paz en la tierra y no había guerra contra él en aquellos tiempos, porque Jehová le había dado paz. ¿Quién le había dado paz? Sí. Dijo por tanto a Judá, cuando habla de Judá no está hablando de una persona, está hablando del pueblo que habita en la región de Judea, o sea, a los judíos, el reino del sur. Dice, les dijo, edifiquemos estas ciudades y cerquémoslas de muros, con torres, puertas y barras, ya que la tierra es nuestra, porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios, lo hemos buscado y Él nos ha dado paz por todas partes. Edificaron pues y fueron prosperados. Vea cómo reitera que buscar a Jehová y las consecuencias. Ahorita vamos a hablar de eso. Tuvo también Asa un ejército de 300,000 hombres de Judá, armado con escudos y lanzas, y 280,000 hombres de Benjamín que portaban escudos y entesaban arcos. Todos eran hombres diestros. Salió contra ellos Sera, el etíope, con un ejército de 1,000,000 de hombres y 300 carros. Y vino hasta Maresa. Entonces salió Asa contra él y se pusieron en orden de batalla en el valle de Cefata junto a Maresa. Y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo, Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerza. Ayúdanos, Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos
y en tu nombre marchamos contra este ejército. Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Vean que ese otro ejército los superaba, los etíopes los superaban. Jehová, dice el versículo 12, deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. Asa y el pueblo que con él estaban los persiguieron hasta Gerar, y cayeron los etíopes hasta no quedar ninguno con vida, pues fueron deshechos delante de Jehová y de su ejército. Y les tomaron muy grande botín. Atacaron también todas las ciudades de alrededor de Gerar, porque el terror de Jehová cayó sobre ellas. Y saquearon todas las ciudades, pues había en ellas gran botín. Asimismo atacaron las cabañas de los que tenían ganado y se llevaron muchas ovejas y camellos. Después volvieron a Jerusalén. Vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, el cual salió al encuentro de Asa y le dijo: oídme, Asa, todo Judá y Benjamín. Este es un profeta que está hablando. Jehová estará con vosotros, si vosotros estáis con él. Y si lo buscáis, vosotros lo hallaréis. Pero si lo dejáis, él también os dejará. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y lo buscaron, ellos lo hallaron. En aquellos tiempos no hubo paz ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de las tierras. Una gente destruía a otra y una ciudad a otra, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín, y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Después reunió a todo Judá y Benjamín, y con ellos los forasteros de Efraín y de Manasés y de Simeón, porque muchos de Israel se habían pasado a él, viendo que Jehová su Dios estaba con él. Se reunieron pues en Jerusalén en el mes tercero del año 15 del reinado de Asa, y en aquel mismo día sacrificaron para Jehová del botín que habían traído 700 bueyes y 7,000 ovejas. Entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma, y que cualquiera que no buscara a Jehová, el Dios de Israel, que muriera, ya fuera grande o pequeño, hombre o mujer. Juraron pues a Jehová en alta voz y con gritos de júbilo, al son de trompetas y de bocinas. Todos los de Judá se alegraron de este juramento, porque de todo su corazón lo juraban, y con toda su voluntad lo buscaban. Por eso Jehová se dejó hallar de ellos y les dio paz por todas partes. Aún a Maaca, su propia madre, el mismo rey Asa le depuso de su dignidad, porque había hecho una imagen de acera, y Asa destruyó la imagen, la desmenuzó y la quemó junto al torrente Cedrón. Oiga, este hombre no aguantaba ni un 5. Hasta la investidura de reina le quitó a su mamá por idólatra. Con todo esto, los lugares altos no desaparecieron de Israel, aunque el corazón de Asa fue perfecto en todos sus días. Trajo a la casa de Dios lo que su padre había dedicado y lo que él mismo había consagrado, plata, oro y utensilios. Y no hubo más guerra hasta el año 35 del reinado de Asa. Ok, esto del capítulo 15 es como una explicación de lo que pasó, o lo que viene explicando desde el versículo 1 del capítulo 14, cuando se arrepintieron y le dedicaron al Señor y le juraron que lo iban a buscar, y el Señor se reveló a ellos. Ahora, dice el 16, en el año 36 del reinado de Asa, les dije que reinó 40 años, pues ya lleva 36 años, ya hace un espacio de tiempo y sigue las crónicas. En el año 36 del reinado de Asa,
Subió Baasa, rey de Israel, contra Judá y fortificó a Ramá para cortarle toda comunicación a Asa, rey de Judá. Entonces sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real, y envió mensajeros a Ben-Hadad, rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo: haya alianza entre tú y yo, como la hubo entre tu padre y mi padre. Aquí te envío plata y oro, para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa, rey de Israel, a fin de que se aleje de mí. Este hombre está sobornando a un rey más poderoso con plata y oro del templo y de los tesoros del rey, para que este rey poderoso y su ejército se venga a favor de él. Consintió Ben-Hadad con el rey Asa y envió los capitanes de sus ejércitos contra las ciudades de Israel. Conquistaron Gijón, Dan, Abel, Maín, las ciudades de aprovisionamiento de Neftalí. Cuando Asa lo supo, cesó de edificar a Ramá y abandonó su obra. Entonces el rey Asa tomó a todo Judá y se llevaron de Ramá la piedra y la madera con que Baasa edificaba, y con ellas edificó Geba y Mispa. En aquel tiempo vino el vidente Hanani ante Asa, rey de Judá. Este es otro profeta. Y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios, ¿se acuerdan? La guerra que había luchado contra ellos, que Dios le había ayudado. Los libios y los etíopes no eran un ejército numerosísimo, con carros y mucha gente de a caballo. Con todo, porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto para con Él. Locamente has procedido en esto. Por eso, de aquí en adelante, habrá más guerra contra ti. O sea, se acabó la paz. Entonces se enojó Asa contra el vidente y lo echó en la cárcel, pues se encolerizó mucho contra él a causa de eso. También oprimió Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. Pero los hechos de Asa, los primeros y los últimos, están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, pero en su enfermedad tampoco buscó a Jehová, sino a los médicos. Y durmió Asa con sus padres, murió en el año 41 de su reinado. Lo sepultaron en los sepulcros que él había hecho para sí en la ciudad de David, y lo pusieron en un ataúd, el cual llenaron de perfumes y diversas especias aromáticas preparadas por sus expertos perfumistas, e hicieron un gran fuego en su honor. Ok, eso es lo que quería que leyéramos, historia completa de Asa, el rey, porque vamos a resaltar aquí algunas cosas, no todas porque no saldríamos de aquí hoy, pero por lo menos lo que el Señor puso importante que sepamos. Vamos a orar. Padre, qué lindo, Señor, es ver en tu palabra historias como esta, porque, Señor, yo quiero ser de los que escarmientan por cabeza ajena, Señor. Hay un dicho que dice: nadie escarmienta por cabeza ajena, Señor, pero yo no quiero ser de esos. Yo quiero ser de los que ven ejemplos, leen ejemplos en tu palabra, para que aprendamos y entendamos, te entendamos a ti. Nos corrijamos lo que tengamos que corregir, Señor, y cambiar. Y también afirmar lo que tengamos que afirmar en nosotros. Háblanos a través de esta palabra. Aplícala a mi vida. Dígale al Señor: aplica esta palabra a mi vida. Yo quiero saber de qué me sirve esta historia de Asa a mí, Señor. ¿De qué me sirve? ¿Cómo se come esto para mí? ¿Cómo me alimenta esto a mí, Señor? En nombre de Jesús, háblame por tu palabra, Señor. Amén. Bueno, tiene un título este mensaje. El título del mensaje es Empezar bien, pero terminar bien. En algún momento hemos predicado un título parecido, tal vez basado en otra parte o en otro pasaje de la Biblia que nos ilustra este principio de comenzar bien, empezar bien, pero hay que terminar bien, porque de nada vale comenzar una carrera
muy fogorón, como decimos nosotros, lleno de fuego. Si a media carrera o incluso al final se acabaron las fuerzas y no terminamos la carrera. Dice la Biblia que esta carrera que tenemos por delante, en Hebreos capítulo 12, versículo 1, se corre con paciencia. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe nuestra. Entonces, vamos a ver aquí cómo se empieza bien, porque dice, nos dio algunos detalles desde el capítulo 14 al principio, y dice que este hombre hizo lo bueno y lo recto ante Dios. Y alguno puede decir que no es una noticia muy nueva, pues por si hay alguien nuevo aquí que no sabe que para empezar hay que empezar bien haciendo lo bueno y lo recto ante Dios, porque por lo general es que andamos torcidos y no andamos haciendo cosas buenas. Pero lo que Dios quiere es, como decía por aquí en uno de estos versículos, convertirse, que haya una conversión real en nosotros. Ellos prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, que se convertirían desde todo su corazón, y lo buscaron a Él. Bueno, pero no solo eso, hicieron algunas cosas, porque cuando nosotros venimos a Cristo arrepentidos de nuestros pecados, tenemos que dejar cosas que hacemos, y aquí lo primero que dice es que quitó todos los altares y los lugares altos de cualquier culto extraño a Dios. Y les explico esto: buscaban en los montes hacer sus altares a sus dioses, y no solamente que era un lugar alto porque era un monte o una montaña, sino también el altar es un lugar alto, pues a sus dioses les hacían esos lugares. Y Asa, para agradar a Dios, mandó a derribar todos esos altares. Cualquier cosa que usted tenga en un pedestal que le quiera quitar el lugar a Dios, o que quiera apartarlo a usted de adorar a Dios como debe ser y de darle el lugar a Dios que tiene que darle, si hay un altar por ahí, si hay un ídolo por ahí, hay que destruirlo y hay que quitarlo, sea físico o sea espiritual en la vida de nosotros. A veces son personas, a veces son costumbres o cosas parecidas a esa. Aquí habla literalmente de altares a sus dioses, pero también dice, aquí tengo el punto 3, que también hay que quebrar toda imagen o símbolo. Hablaba ahí, imágenes o símbolos de acera. Habla. Pues toda imagen o todo símbolo contrario a Dios hay que quitarlo. Dice el segundo mandamiento de la ley de Dios: no te harás imagen ni semejanza de ninguna cosa que haya en los cielos, en la tierra, ni bajo la tierra. Porque alguien puede quitar una imagen, pero sigue con símbolos raros o cosas de esas. Amuletos, patas de conejo, cosas para la suerte, qué sé yo. Lo que estoy hablando es muy básico, pero tengo que hablarlo. Cosas que a Dios no le agradan. Incluso algunos todavía siguen comprando el periódico para ver el horóscopo y esas cosas. Y ahora no, ahora lo sé, muy fácil. En el teléfono le sale esas cosas. Pues si usted está así, pues quiebre el teléfono, quiebre todas esas cosas. No, el teléfono no lo quiebre, porque si no le va a salir muy caro después. Quiebre esas cosas que hay en su corazón. Y luego dice que cómo se empieza bien, buscando al Dios de la Biblia y procurando que se ponga por obra la palabra, porque decía aquí que después de que destruyó todas esas imágenes, el capítulo 14, versículo 4, y mandó a Judá que buscara, Judá es el pueblo, que buscara a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiera por obra la ley de Dios y sus mandamientos. Eso es la palabra de Dios, la Biblia. ¿Cómo se empieza bien? Buscando al Dios de la Biblia y procurando que se ponga por obra su palabra. Esto es lo más básico, este mensaje, pero es necesario decírselos. Usted todavía no puede tener cositas por ahí guardadas. Todo tenemos que entregárselo al Señor. Mientras usted no entregue todas las habitaciones de su vida,
de su corazón, de su mente al Señor, yo le cuento que el diablo todavía tiene derecho a entrar, porque todavía ahí hay un altar para mí. No sé si se han escuchado la historia de alguien que vendió una casa, vendía su casa, y cuando la vendió, él que se la compró, le dijo, bueno, yo se la compro y todo, y el señor que estaba vendiendo le dijo, sí, pero hagamos una cosa, yo lo único que necesito es que usted me dé nada más un permiso. Vea, yo tengo este clavo aquí en la sala, este clavito, aquí siempre guindo cosas, ¿usted me permitiría que ese clavo se quede ahí pegado? Sí, claro, importa, un clavo, que es un clavo. Al día siguiente estaba el señor tocando la puerta, sí, aquí vengo. ¿Y por qué? Porque ese clavo es mío y yo tengo derecho a entrar y poner lo que quiera, poner el sombrero. Otro día llegó y puso el saco, y el otro estaba obstinado que llegara aquel a poner cosas, porque aquel le había dado el permiso, todavía no le, o sea, había llegado a un acuerdo con él. Pues así pasa muchas veces. Nosotros, hay habitaciones en nuestro corazón que todavía no se las hemos entregado a Dios. El diablillo puede llegar ahí, que no, yo tengo derecho aquí a entrar, esa parte es mía todavía. No sé, piense usted. Consecuencias de empezar bien. Vamos a ver. Lo primero que dijo ahí el pasaje es paz. En el versículo 6, edificó ciudades fortificadas en Judá cuando había paz en la tierra y no había guerra contra él en aquellos tiempos, porque Jehová había dado paz. Porque cuando nosotros empezamos bien, lo primero que hay en la vida de nosotros es paz. No hay nada más bonito. Lo primero, paz con Dios, porque estábamos en enemistad con Dios. Pero a través de Cristo fuimos reconciliados. Muy bien, paz con Dios. Pero también paz con nosotros mismos, porque cuando yo me arrepiento de mis pecados y le entrego mi vida a Cristo, ya yo sé que Él perdonó mis pecados, y ahora yo sé que soy perdonado por Dios, y ya no tengo ninguna cosa ahí que me acuse en el corazón, porque el Señor me perdonó. Y también paz con mis semejantes, porque no hay nada más bonito que es estar en paz con la gente. Cuando tenemos a Cristo y le abrimos nuestro corazón, pasa eso. El Señor te dará también, como consecuencia de empezar bien, el Señor te dará prosperidad, dijo el pasaje también. Y hubo prosperidad, tuvieron prosperidad, prosperaron mucho, dice el versículo 7 al final, edificaron pues y fueron prosperados. Si usted quiere ser prosperado, pues entonces empiece bien con Dios, entregándole todas esas cosas que hemos hablado. El Señor también les dio una victoria contra sus enemigos. Él hará que caiga sobre ellos el terror de Jehová y saldrán huyendo, como pasó con estos etíopes que menciona aquí el pasaje, y estos libios que llegaron a atacarlos. Cuando estamos bien con Dios, cuando empezamos bien con Dios y le hemos entregado todo, sepa que Él peleará sus batallas, peleará por usted, porque ese es el Dios que tenemos. Ahora, también aquí hay cualidades de una persona que empieza bien. No sé si se dieron cuenta, pero ahí en el capítulo 14, a partir del versículo 9, a partir del versículo 11, nos habla de que este hombre Asa, cuando vio aquel ejército que venía contra él, clamó a Dios e hizo una oración. Ya la leímos. Esa oración denota que él era una persona de fe. Entonces, cualidades de una persona que quiere empezar bien con Dios o que quiere estar bien con Dios. Sabe que tiene que poner su fe en Dios. Cree en el Dios sobrenatural de la Biblia, porque si no hubiera creído en el Dios sobrenatural de la Biblia, no dice las cosas que dijo aquí. Ayúdanos, Jehová, nuestro Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos, en tu nombre marchamos contra este ejército. Y dijo, y clamó a Jehová y dijo, Jehová, para ti, es el versículo 11, no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Así dice la Biblia, Él da fuerzas al que no tiene ningunas. ¿Cuántos han estado sin fuerzas en algún momento? Solo yo. Solo Dios puede darnos las fuerzas
que nadie nos puede dar. Él era un hombre de fe y clamó a Dios así. También, por supuesto, como era un hombre de fe y creía en el Dios de los cielos, en el Dios de Isaac, de Abraham, de Isaac y de Jacob, entonces era una persona que ha aprendido a orar. Sabía que si él clamaba, Dios le respondía. Una persona que empieza bien, sabe que es una persona que tiene los cielos abiertos para orar a Dios y Dios le va a escuchar. También, por supuesto, como dijo él mismo, es una persona que se apoya en Dios y sabe que solo Él lo puede ayudar. Solo Él. Y vean qué lindo cómo empieza la historia. Este hombre apoyándose en Dios. Y experimentó el apoyo de Dios. ¿Sí o no? Ok. Y también este hombre va a la guerra confiado, pero confiado en el nombre de Jesús. Porque el nombre de Jesús es el nombre sobre todo nombre. Decía el versículo 11 al final: no prevalezca contra ti el hombre, antes dijo: ayúdanos Dios, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre marchamos contra este ejército. Pues usted sabe que si usted está bien con Dios, si quiere empezar bien con el Señor, tiene el nombre de Jesús de parte suya. Dios está a su lado. Ahora, vamos a ir al capítulo 15 y aquí nos vamos a quedar un poquito, porque son cosas muy importantes que queremos ver aquí, que dice aquí. Y no sé si quedará para el año, para la semana entrante lo demás, o lo vamos a terminar, pero esto es muy importante que nosotros lo veamos. Capítulo 15. Aquí hay 3 principios divinos. 3 principios divinos. ¿Sí? O sea, 3 verdades bíblicas. Lo que cuando hablamos de principios divinos o verdades bíblicas son cosas que son absolutos. Así son en la Biblia y no se desdicen ni se contradicen. O sea, otra parte de la Biblia no contradice principios de Dios. Y el primero es este. Está ahí en el capítulo 15 cuando llega este profeta y les dice 3 cosas. Lo primero que les dice en el versículo 2: Jehová estará con vosotros si vosotros estáis con él. Este es un principio de Dios. Santiago 4:8 dice: acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Ven que el hombre da el primer paso. Si nosotros nos acercamos, él se acerca. Les digo esto porque hay doctrinas contrarias a este principio, que no quiero entrar en muchos detalles. Dice: pecadores, limpiaos las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Es responsabilidad del ser humano. Eso dice Santiago capítulo 4 versículo 8, ahí lo tienen. Lucas 11:23 dice: el que no es conmigo, dice Jesús, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Está hablando en términos de recoger una cosecha. Si no recoge, está desparramando todo. O sea, solo hay 2 formas de estar: recogiendo con Cristo, o sea, con Cristo o sin Cristo. No hay cosas a medias. No, yo no, ni con Cristo ni con el diablo. Lo siento, si usted no está con Cristo, está con el diablo. Así de sencillo. Y no estoy con él, estoy con el adversario de él. Y aquí el mismo Jesús lo está diciendo: necesito que estén conmigo, porque si no, estarían haciendo lo contrario. Ese es el primer principio aquí. El primer principio: Dios está con los que están con él. Entonces, si alguien no está con Dios, Dios no está con él. Vamos a ver. Luego dice el versículo también: Jehová estará con vosotros y vosotros estáis con él. Y dice: y si lo buscáis, vosotros lo hallaréis. Qué lindo. Esto es una gran promesa, pero también es da una gran seguridad. El que busca a Dios, lo encuentra. El que busca a Dios, Dios se deja encontrar. Decía el versículo, capítulo 15, versículo 15, dice: por eso Jehová se dejó hallar de ellos. ¿Se da cuenta? Dios se deja hallar cuando lo buscamos.
¿Cómo lo buscamos? Pues primero arrepentidos de nuestros pecados, buscando su presencia a través de la palabra de Dios, en oración, viniendo a la iglesia, etcétera. Así buscamos a Dios, congregándonos. Dice Jeremías 29:12, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y dice el 13, y me buscarán y me hallarán. Noten las palabras en mayúscula. Me buscarán y me hallarán porque me buscarán de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová. ¿Aplican restricciones? Sí. Porque es que si leemos el contexto, está hablando de que tienen que arrepentirse de sus pecados y buscar a Dios. No es buscarlo y seguir haciendo lo que estaban haciendo, ¿verdad? Esa es la restricción. Buscarlo, pero también de todo vuestro corazón. De todo vuestro corazón. Me invocaréis y vendréis, oraréis a mí, yo los oiré y me buscaréis y me hallarán. ¿Por qué me hallarán? Porque me buscarán de todo vuestro corazón. No de una parte del corazón. No dejando cosas para otra ahí en el corazón, como estábamos hablando. Otras habitaciones para otras cosas. Una habitación para la pornografía. Una habitación ahí para el chisme. Una habitación ahí porque me gusta coger lo ajeno. Una habitación ahí porque, qué sé yo, ando en adulterio o fornicación, cosas de esas. No, es todo el corazón para el Señor y entonces se cumplirán estas promesas. Segundo de Crónicas, capítulo 15, versículo 15, es el que les acabo de leer. Y la tercera, el tercer principio divino que está aquí, sigue ahí, en ese mismo versículo, capítulo 15, versículo 2, dice, después de que dice, y si lo buscáis vosotros lo hallaréis, pero si lo dejáis, Él también os dejará. Dios no dice esto en el Antiguo Testamento y en el Nuevo tiene otra idea. No. El Dios que tenemos es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesucristo es el mismo. Y la palabra de Dios no cambia. Y el sentido de lo que Dios dice en el Antiguo Testamento, principios como este, no cambian nunca, ni cambiarán. Dios no puede estar con los que lo abandonan. Ese es el tercer principio. Porque iría en contra de toda la palabra de Dios, no solo de este pasaje aquí, sino lo que lo reafirma la palabra de Dios en muchos pasajes, no solo en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo. A esto de abandonar a Dios, póngale cuidado a esto. A esto de abandonar a Dios es lo que la Biblia en el Nuevo Testamento le llama apostasía. Apostasía. ¿Han oído la palabra apostasía los que han leído la Biblia? Espero que sí. La apostasía es un concepto bíblico que va relacionado siempre con la salvación, porque resulta que tiene que ver con eso. Ya lo vamos a ver aquí en la palabra. La palabra en griego se compone de apo, que quiere decir fuera de, alejarse de, separarse, y estasis, que quiere decir colocarse. O sea, apostasía quiere decir colocarse fuera de, alejarse de, separarse de. Según la concordancia de Strong en griego, ¿cómo se llama? Una herramienta que los que nos gusta estudiar la Biblia, es muy, muy útil, donde vienen todas las palabras de la Biblia en griego y le vienen todas las palabras de la Biblia en hebreo, y si hay también en arameo, y viene la explicación de lo que significa cada una de esas palabras en cada uno de los versículos. Pues según la concordancia de este hombre, James Strong, apostasía significa deserción de la verdad. O sea, bíblicamente es romper la relación que tenemos con Dios, la relación salvadora con Cristo, o alejarse de Él voluntariamente. Y esto queda muy bien ilustrado en la carta a los Hebreos. La carta a los Hebreos lo ilustra muy bien. Vamos a ver unos pasajes, porque estamos viendo que aquí Dios les está advirtiendo a ellos. No sé por qué Dios les manda este recado con el profeta.
Y nos está mandando a nosotros este recado con este profeta que está aquí también. Porque Jesús, y ahorita vamos a leer unos versículos, y la Biblia lo dice, advierte, en los postreros días muchos van a apostatar, a apartarse de la fe, por diferentes razones. Entonces, por ejemplo, Hechos 21:21 dice así: pero se les ha informado en cuanto a ti. Él está hablando Santiago a Pablo. Pablo llega a Jerusalén a predicar la palabra, pero no tanto a predicar la palabra, sino que llega a participar de una fiesta judía, de un voto que había hecho. Bueno, entonces Santiago lo ve, y Pablo tenía ya muy mala fama entre los judíos. Pablo, por supuesto, convertido a Cristo desde hace muchos años. Los judíos no lo querían, y andaban acusándolo de que le enseñaba a la gente que renunciara a Moisés. Es lo que dice aquí. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, o sea, a renunciar a Moisés. ¿Qué es Moisés? La ley de Dios. Diciéndoles que no circunciden a sus hijos y ni observen las costumbres. Eso le dijo Santiago a Pablo. Ahora, no vamos a entrar en detalles de qué fue lo que pasó y eso. Nada más lo que quería que vieran es el término apostatar, es renunciar. Parece que se decía que Pablo le enseñaba a los judíos, que es cuando les predica el evangelio, tienen que renunciar a la ley de Moisés, etcétera, todas esas cosas. Segunda de Tesalonicenses 2:3. El apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, le está hablando a la iglesia tesalónica acerca de la venida de Cristo. Y entonces les dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, Cristo no vendrá, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Si ustedes leen el contexto en su casa o ahí donde están, se van a dar cuenta que lo que está diciendo la Biblia aquí es que Jesús no va a venir sin que antes se manifieste primero el anticristo y también una manifestación de apostasía. O sea, muchos van a renunciar a la fe. ¿Por qué? Lo más probable es por la persecución. Esto tira al suelo el mito de que los cristianos no van a ver al anticristo y que nosotros nos vamos a ir antes del tiempo de la gran tribulación y todo eso, que no está en la Biblia. Eso es un pensamiento muy humano, pero no está en la Biblia. Eso es una doctrina. Aquí está diciendo: Jesús no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el anticristo en el templo. A eso se le llama aquí apostasía. 1 Timoteo 4:1 dice: pero el Espíritu, con mayúscula, es el Espíritu Santo, dice claramente que en los postreros días, en estos tiempos en que estamos, algunos apostatarán de la fe. ¿Ve? ¿Apostatarán de qué? ¿De qué? De la fe, de lo que creyeron. Y aquí, hermanos, no se refiere a personas que solamente oyeron de Cristo. Por supuesto está hablándole a creyentes. Todo esto va dirigido a personas que han nacido de nuevo, que si no, no tendría sentido. Dice: escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Eso está pasando ya, ustedes lo saben. A esto se refiere Jesús en Mateo 24:5 cuando dice, 24 del 5 en adelante, Mateo hablando en un contexto de la venida de Él, cuando Jesús vaya a venir, dice: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. ¿A quién le está hablando Jesús aquí al decir os matarán? De primera línea le está hablando a los discípulos. Pero los discípulos lo escribieron para que nosotros lo tuviéramos también, entendiéramos de que esto es para nuestro tiempo. A muchos cristianos,
van a ser aborrecidos y van a entrar en tribulación y los van a matar. Seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Ve, esto es apostasía, tropiezo, entregarse. Sí, allá vive un cristiano en la casa amarilla, ahí ese es el pastor. Eso es. Lo peor es que los que se van a entregar unos a otros son personas que han creído. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Es que eso es lo que va a pasar. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Este es un tema que tiene que ver con salvación. Siempre tiene que ver con salvación el asunto de la apostasía. Les vuelvo a leer el versículo donde estábamos. 2 Crónicas 15:2 al final. Pero si lo dejáis, Él también os dejará. Voy a seguir poniendo ejemplos. Algunos sostienen que los verdaderos creyentes nunca se apartarán completamente, aunque puedan llegar a descarriarse. Eso dicen algunos. Otros afirman que cualquiera que se aparte jamás ha sido verdaderamente salvo. Es muy fácil. No, es que no era salvo. Muy fácil, ¿verdad? Aunque tal vez han creído por algún tiempo, nunca experimentaron la regeneración, dicen algunos. Otros sostienen que las advertencias bíblicas contra la apostasía son reales para los creyentes nacidos de nuevo, los cuales tienen la libertad para rechazar a Dios aún después de aceptarlo. Pero ¿qué dice la Biblia? Vamos a ver versículos. La Biblia advierte de la apostasía a los verdaderos creyentes nacidos de nuevo y no a los incrédulos, ya que no puede apostatar aquel que nunca ha estado unido a Cristo. Es que eso es tan sencillo. Si alguien renuncia a Cristo, si alguien no ha creído en Cristo, no puede ser un apóstata, porque nunca le entregó la vida a Cristo. Así de sencillo. Entonces, cuando la Biblia advierte de apostasía, está hablando de personas que realmente son creyentes. En Hebreos 3:12 dice una advertencia. Mirad, ¿qué dice ahí en mayúscula? Hermanos. Y este hermano, el autor de la carta a los Hebreos, no es que tiene el problema de los locutores de la radio, que le llaman hermano a cualquiera que llama ahí. Hermanos fulanitos o hermanos fulanitas. ¿Entendieron? Hermano testigo de Jehová, hermano mormón, hermano católico, hermano. No. Él no tenía ese problema, él sabía quién era hermano. Sí, hermano separado, dicen aquellos. No. Él les llama a los recipientes que están oyendo o recibiendo esta carta, les llama hermanos, o sea, son hermanos en Cristo, nacidos de nuevo, hijos de Dios. Les advierte a ellos que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Se da cuenta de que un hermano, si caen en incredulidad, puede llegar a apartarse del Dios vivo. Los que están aquí tal vez, algunos pueden estar diciendo, pastores, eso no es nada nuevo. Pero sí, es bueno tenerlo presente, porque son advertencias que están en la palabra. Esto porque lo único que nos sostiene a nosotros, hermanos, lo único que a usted lo mantiene unido a Cristo es la fe. Si usted cae en incredulidad, hasta ahí llegó. La cuerda que lo mantiene usted unido a Cristo es su fe. Hebreos 10, 38 y 39 termina diciendo, porque ahí termina el capítulo, dice, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Vean el mismo principio que acabamos de leer en 2 Crónicas. ¿Agrada a Dios, agrada al alma de Dios un hermanito que retrocede? No, aquí lo dice abiertamente. Vamos a ver quién es el que retrocede según el autor de la carta a los Hebreos. Dice, otra vez, en mayúscula, pero nosotros, se mete él en la colada.
Está diciendo, yo puedo caer en el asunto. Nosotros, dice él, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe. Lo pongo con mayúscula también, para preservación del alma. ¿Qué es lo único que puede preservar su alma, hermano, según a esto que está aquí? La fe. Usted lo único que lo sostiene agarrado a Cristo es la fe. El que pierde la fe, lo pierde todo. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe. El que pierde la fe está retrocediendo, ¿para qué? Para ser salvo y que no le den una recompensa ahí. No, para perdición. Aquí habla de perdición, o sea, legítimamente está hablando de perderse. Hay perdición para un creyente si deja de creer. Ok, sigo adelante. Efesios 2, 8 y 9. Bueno, 2, 8. El famoso pasaje de porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. ¿Qué quiere decir eso de un don? Un regalo. Este pasaje es usado por algunas personas para hablar de que es que la fe no es suya, es de Dios, y el que Dios le da fe nunca va a dejar de tener fe. Pero vemos que está contradiciendo los pasajes que acabamos de leer. Ese pensamiento contradice los pasajes que acabamos de leer. ¿A qué se refiere aquí cuando dice que esto, la fe y la gracia, no de vosotros, pues es un don de Dios? Bueno, que tanto la gracia como la fe son un regalo de Dios para salvarnos. Pero también la palabra de Dios enseña que la fe para salvación viene cuando oímos el mensaje del Evangelio. Romanos 10, 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando usted le predica la palabra o escucha el Evangelio de Cristo, produce fe en usted suficiente para que usted crea y entregue su vida a Cristo. Así como hablando de la gracia, también cabe la posibilidad de caerse de esa gracia al querer salvarse por obras. Si alguien creyó, está bajo la gracia de Dios, el favor de Dios, fue justificado por Cristo, declarado libre de culpa por la fe, por la gracia, mediante la fe. Y entonces, Gálatas 5, 3 y 4, en adelante, vamos a leer unos versículos. Mire lo que dice: y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar la ley, toda la ley. Es porque los Gálatas, después de haber creído, ahora se estaban volviendo a la ley de Moisés. Ni judíos eran. Y alguien llegó a engañarlos que había que circuncidarse y que había que guardar las costumbres. Entonces Pablo les está diciendo, bueno, quieren guardar la ley, entonces tienen que guardarla toda. Y entonces les dice, de Cristo os desligasteis, se desligaron. Yo no sé si ven aquí este hueso salido. Este hueso estaba unido a mi acromion, a mi hombro, por ligamentos. Los ligamentos que tenemos todos son unas fibras flexibles que permiten que haya movimiento de los huesos, pero están unidos unos con otros. En mi caída en bicicleta se me luxaron los ligamentos, o sea, se reventaron y se levantó esto. Me operaron y me dejaron mal la operación y volví otra vez a estar así. O sea, eso es lo que está diciendo aquí. Nos desligamos de Cristo los que por la ley tratan de justificarse. Ahí lo dice. Y entonces dice, de la gracia habéis caído. Se cayeron de la gracia. Se desligaron de Cristo. Pues nosotros por el Espíritu, sigue diciendo el pasaje, aguardamos ¿por qué? Por la fe, la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino que la fe que obra por el amor. La fe, vea la importancia de la fe, y repite la fe porque la fe es lo que nos sostiene de Cristo,
quiere decir la palabra que aunque la fe y la gracia sean un don de Dios para poder salvarnos, como dice Efesios 2:8, hay que ocuparse en ellos. El texto dice, porque por gracia sois salvos, o sea, lo que salva es la gracia de Dios, por medio de la fe, o sea, se obtiene a través de la fe. La gracia está ahí para todos. La gracia es la cruz del Calvario y Cristo muriendo en esa cruz, derramando su sangre por todos nosotros. Eso es gracia. Pero de nada sirve Cristo muriendo en la cruz si yo no pongo mi fe en Él. Si pongo mi fe en Baal, si pongo mi fe en esos dioses, Acera, si pongo mi fe en cualquier otra cosa, en cualquier ídolo de palo, de yeso o de lo que sea, o en una persona, o en una filosofía, o en un profeta que esté vivo o viva, por medio de la fe se obtiene esa gracia. Quiere decir que si yo no tengo fe, no recibo la gracia, y que si yo tengo la gracia, pero como en los Gálatas, pongo mi fe en las obras de la ley, automáticamente me desligo de Cristo y me caigo de la gracia. Y si alguien entiende este pasaje diferente que yo, por favor, al final del culto se puede quedar conmigo y yo le voy a poner toda la atención de la vida para que usted me explique qué es lo que yo no entiendo de este versículo, este pasaje, porque es muy claro, para mí es muy claro, no hay nada oculto aquí ni nada extraño. Bueno, también lo reitera la palabra en Romanos 11:13, oiga lo que dice en adelante, porque a vosotros hablo gentiles. ¿Están aburridos, hermanos? Bueno, porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Le va a hablar a los gentiles en la carta. Porque, dice, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos de algunos de ellos, porque si su exclusión, está hablando de los judíos, excluidos, es la reconciliación del mundo, está hablando de los gentiles, ¿qué será su admisión si no vida entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también son las ramas. La raíz es Israel, la masa es Israel, a eso se refiere. Pues si algunos de las ramas fueron desgajadas, algunas de las ramas, está hablando de los judíos, y tú siendo olivo silvestre, o sea un gentil, no judío, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, no te jactes, no hablemos mal de Israel, porque no creyeron. No juguemos de vivos. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí, por el Espíritu Santo. No te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Bien. ¿Por qué fueron desgajados? Por su incredulidad, dice el versículo 20. O mayúscula, por su incredulidad fueron desgajadas. Pero tú, por la fe, estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Oiga, esto es serio, ¿sí o no? Lo importante de la fe y de tener un corazón sano y limpio, con una fe limpia. Entonces, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. ¿Sí? Es que tenemos un Dios bueno, pero también severo. La severidad ciertamente para con los que cayeron, o sea, los judíos, pero la bondad para contigo, ¿qué? ¿Se aplican restricciones? Aplica restricción aquí este pasaje. Pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecieran en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Entonces, si nosotros dejamos de creer,
simplemente seremos cortados. El pasaje lo dice claramente. Entonces, si existe algo que provocó o que reprochó, Jesús en los evangelios, fue la falta de fe, ¿sí o no? Cuando Jesús reprochaba algo en los evangelios, ¿qué reprochaba a la gente? ¿Qué le dijo a Pedro? ¿Por qué dudaste? Hombre de poca fe. Aquellos otros, pero por su poca fe, y porque no tienen fe, etcétera. Siempre reprochaba la fe, la falta de fe. Y si hay algo que alabó Jesús también fue la fe de los creyentes, ¿sí o no? Que alabó la fe de los creyentes. A más de uno le dijo a la mujer sirofenicia: hágase conforme a tu fe, mujer. Y por su fe el demonio salió de la hija de ella. Aquel centurión romano dijo: no he hallado tanta fe en Israel como la de este hombre. Entonces, también vemos por los evangelios que algunos tenían una fe grande, también otros tenían una fe de poca fe. Y alabó Jesús a los de mucha fe y reprochó Jesús a los de poca fe. Dios nos da una medida de fe también para creer, dice Romanos 1:17, pero también para vivir la vida, dice Romanos en Romanos 12:3, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y entonces nos corresponde a nosotros ejercitar esa fe, fortalecerla y hacer que crezca, porque el justo por su fe vivirá. No solo la vida eterna, sino la vida aquí también se vive por fe. Ya casi voy terminando. Por eso Dios dedicó un capítulo entero en la carta a los Hebreos para alentarlos a seguir creyendo sin desmayar. No tiene sentido advertir a alguien de apostatar si no es un verdadero creyente. Y voy a leerles unos últimos ejemplos y no voy a terminar el mensaje hoy porque no hay tiempo. Primero Crónicas 28:9, hablándole al hombre más sabio de la tierra. ¿Quién era el hombre más sabio de la tierra? Pues ni tanto. Y tú, Salomón, le dice David: hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Es un principio bíblico, está en todo lado en la Biblia. Pero todos sabemos lo que pasó con Salomón. Ay, no tengo el pasaje, creo que ese está en Primero de Reyes capítulo 11. Primero de Reyes capítulo 11. Dice el versículo 1: pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón, y a las heteas, y a todas esas feas. Gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. David cometió errores. ¿Cometió errores David? Sí, pero nunca esto, apostasía, apostatar. Nunca cambió a Dios por otra cosa. Sigue diciendo: porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcón, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Oiga, este hombre es el que escribe, se supone que escribe Eclesiastés, se supone que escribe un montón de pasajes en Proverbios, el libro de Proverbios, el hombre más sabio de la tierra. Así que no se la juegue. El que quiere estar firme, mire que no caiga, porque este hombre, el hombre más sabio de la tierra, verá las tonteras que terminó haciendo. Versículo 8: así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces.
y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. ¿Cómo habrá terminado Salomón? Es una incógnita. No sabemos si al final se habrá arrepentido o no. Algunos dicen que escribió Eclesiastés después de haber hecho todas estas tonterías. Esperemos que sí, que se haya arrepentido. Yo no lo sé, no lo dice, no lo especifica la Biblia. Pero cuidémonos. Y termino con este pasaje, Salmo 73, 27. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras, dijo el salmista. Dejo lo que queda del capítulo 16 para el año 8. Póngase de pie. Póngase de pie. Vamos a orar a Dios. Y no sé, hermanos y hermanas, la fe es un tesoro. Hay que cuidarlo. Estamos viendo principios aquí. Y este principio es cierto. Si lo dejamos, Él también os dejará. Pero también había un principio aquí. Si lo buscáis, vosotros lo hallaréis. Ellos lo buscaron después de haber andado apartados. Y Dios se dejó hallar. Así es que, si hay alguien aquí que ha andado apartado del Señor, este es un buen tiempo para que se ponga a cuentas y se reconcilie con Dios. Pero también si hay alguien aquí que nunca en la vida había oído cosas de estas y no ha entregado su vida a Cristo, nunca había oído que hay que entregarle la vida a Cristo en arrepentimiento para que Él le salve de sus pecados. Si hay alguien así aquí, pues este es el mejor día para usted, para entregarle su vida a Cristo Jesús. Si lo buscáis vosotros, lo hallaréis, dice la Biblia. Si vosotros estáis con Él, Él estará con ustedes, dice aquí. Vamos a orar. Dígale: Señor Jesús, aquí estoy. Hoy entiendo, Señor, mi responsabilidad delante de ti. Yo no quiero, Señor, jamás apostatar. Yo no quiero, Señor, jamás abandonarte. Yo no quiero, Señor, jamás apartarme de la fe. Yo no quiero, Señor, jamás renunciar a lo que tú hiciste por mí en la cruz y con eso pisotear tu sangre preciosa. Jamás, Señor. Yo quiero más bien renunciar a todo aquello de mi pasado, Señor, que me tuvo atado, Señor. Mis ídolos, mis símbolos, mis creencias, mis pensamientos erróneos y contrarios a tu palabra. Yo renuncio a esas cosas. Yo decido abrir esa habitación donde guardo cosas que no convienen, Señor, y donde Satanás puede llegar y tomar lugar ahí, Señor. Yo decido sacar todo de ahí, tirarlo afuera, Señor, para que tú lo llenes todo, para que tú llenes mi vida completa, Señor, porque yo no quiero tener nada para mí. Yo quiero entregarte todo, mi habitación, toda mi casa, Señor, que sea tuya, mi corazón, mi alma, mi ser, mi mente, Señor, para ti. Yo quiero serte agradable a ti, Señor, en todo. Yo quiero que se cumpla en mí, Señor, esta palabra que hemos escudriñado hoy. Yo no quiero tratar de justificarme de otra forma, ni por medio de la ley de Moisés, ni por medio de la religión que sea, Señor, ni por medio de mis filosofías. Yo aquí quiero decirte, Señor Jesús, creo que moriste por mí en la cruz y ese es el único medio para salvarme. Porque yo soy un pecador que no puedo salvarme por mi propia cuenta, porque mis pecados me condenan. Porque hay una ley que condena al pecador. Pero entendí hoy, Señor Jesús, que tú moriste en mi lugar. Y también, Señor,
Perdóname si de alguna forma, Señor, me he desligado de ti, Señor, porque estoy creyendo o estoy pensando en cosas que no deben ser, Señor. No, hoy entendí que tengo que unirme porque yo quiero estar unido a ti como los huesos, las coyunturas unidos, Señor, por los ligamentos y por todas aquellas cosas, Señor, Dios, que en el cuerpo humano lo unen, Señor, como dice tu palabra. En el nombre de Jesús, no me sueltes, Señor. Yo tampoco te quiero soltar. Yo no quiero soltarte, nunca, nunca. Señor, ayúdame en medio de la prueba. Ayúdame, porque yo seguramente no voy a poder solo, pero con la ayuda de tu Espíritu Santo y la fortaleza que viene de parte tuya, yo sé que voy a poder. Porque tu palabra dice que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y aunque venga tribulación, y aunque venga angustia, y aunque venga persecución, y aunque venga, Señor, y aunque el amor de muchos se enfríe, y aunque, Señor, se entreguen unos a otros, yo no, Señor, yo no renunciaré, yo seguiré tu camino, te seguiré a ti, estoy dispuesto a ir hasta lo último, hasta la sangre, para seguirte a ti, Señor Jesús. Gracias por haber muerto por mí. No te dejaré por nada, menos por los problemillas de la vida diaria, menos por el recibo de la luz que no puedo pagarlo, o por el agua, Señor, que me la cortaron. Yo seguiré porque nadie ha dado su vida por mí, solo tú. Y aunque no tenga agua y aunque no tenga luz, como cantábamos al principio, aunque la higuera no florezca, Señor, ni haya vides, Señor, y ni haya ganado en los corrales, Señor, con todo yo me alegraré en ti y te buscaré a ti, porque tú no me fallarás, porque tú no me has fallado, porque tú demostraste que me amas muriendo en esa cruz. Gracias, Jesús, por amarme tanto, y gracias por perdonarme. En el nombre de Jesús, gracias, Señor.